Velando por nuestra seguridad está la Ertzaintza. El sargento Gorka Uribarri, natural de Basauri, lleva 15 años con una hoja de servicios impecable, pero una preocupación le ronda la cabeza. La gente ya no respeta a la autoridad. A mí, por ejemplo, me ha llegado a ocurrir de agarrar a un ladrón y decirle: estás arrestado, arrestado. Y se me ríen en la cara. Sí, se ríen. Lo que digo, no se respeta a la chacha. ¿Dónde está la droga? ¿El qué? La droga, ya sabes, la mercancía. ¿Qué pasa? ¿Te parece gracioso? Pues yo no me río. ¿Sabes cuántos años pueden caerte por traficar? 33. Esto es serio, ¿eh? Como sigas así, vas a acabar en la cárcel. ¿Y en qué cárcel sería? No sé. Clares, Basauri, o antes diga más, en la de Martutene. Si es que ya los voy. Nadie respeta a la chacha. El sargento Uribarri lleva horas trabajando en un interrogatorio que por fin empieza a dar sus frutos. Ladrones, prostitutas, traficantes, todos se ponen farrucos al principio, pero yo soy un experto en sacarles la verdad. Canta. ¿Quiénes son los miembros de tu banda? ¿Quieres que te dé sus nombres? Sí, los nombres. A ver, apunta. Sus nombres son Roberto, Gregorio y Rumanov. Aunque todos le llaman el Rulas. Con ese nombre será... Rumano. Bien. Rumanov, el rumano, alias el Rulas. No, está bien. No hace falta ponerse así. Confesaré todo. La recogida será a las 3 en un barracón en Arrigorriaga. La recogida de la droga será a las 3 en un barracón en Arrigorriaga. Ahoga yoga. Sí, ya lo sabía yo. Al principio son todos risas, pero tarde o temprano todos terminan derrumbándose. La vida de un ertzaina no es fácil, y más desde que las pruebas de acceso subieron el nivel de euskera.